Libro de Génesis, capítulo 37. Hemos llegado a un capítulo complejo, a un capítulo extraordinario, un capítulo que con seguridad nos va a conectar con una de las historias más épicas. Es más, de aquí para arriba va a ser una de las historias eje sobre la que va a caminar el Antiguo Testamento, la historia de José, hijo de Jacob, o de Israel ahora. Esto es una de las historias más inspiradoras, pero también más dolorosas que hay en la Biblia. Porque cuando uno piensa en familia, uno piensa en la gente que ama, que lo ama a uno, en la gente para la que uno tiene alguna representación o alguna importancia. Y que uno pues daría todo por la familia. No sé si están de acuerdo conmigo. Hay algunas personas que no piensan así. Hay algunas personas que dicen, no, mi peor lugar de vida es compartir con mi familia. Mi peor condición es mi familia. Las peores personas son mi familia. Pero hay muchas personas que dicen, no, mi mayor bendición es estar con mi familia, participar con mi familia, tener a mi familia de manera muy especial. Porque yo sé que cuento con ellos, cuento con mi hermano, cuento con mi hermana, cuento con mi madre, cuento con mi padre, cuento con mi tío, Para muchos eso es la familia. Pero para otros la familia es el lugar del que no quieren hablar. Y podríamos decir que hay un hombre llamado José que podíamos llegar a ponerlo en el marco de aquellos que dicen, si hay algo de lo que no quiero hablar en esta hora es de mi familia. Por la forma como se conduce la familia, los hermanos en especial, porque papá no tiene nada que ver en este asunto. Papá, para José, papá es el centro de su vida y la vida de Jacob o de la vida de Israel. José es el centro o la esperanza hacia el futuro. Es para Israel, José es el hombre que le garantiza a la familia un futuro especial, porque es el hombre que como que tiene el perfil correcto, la actitud correcta para la vida. José es el hombre que vislumbra hacia el futuro algo especial. Por eso le pone una túnica de colores. Por eso lo distingue como si fuera en el futuro a ser el primogénito de toda la familia, el primogénito de la familia de Jacob. Por eso lo viste de la túnica de colores. Porque para Jacob o para Israel, Rubén, que era el primogénito, al haber profanado su cama, al haber estado con una de sus concubinas, eso estamos hablando en el marco antiguo testamentario, ya había perdido su lugar. Ahora, de alguna manera, Israel está haciendo una distinción por su hijo José y está diciendo de alguna manera, a través de esta investidura, de esta túnica de colores, que para Jacob, José es el hombre especial de la casa, el hombre especial de la familia. Y eso cayó muy mal en la vida de los otros 11 hermanos. Saquemos de allí a su hermano Simeón, porque era el chico que estaba igualmente con su papá en casa, era un chico. Pero los otros 10 hermanos odiaban a José por eso. Lo aborrecían intensamente. Entonces, ya hicimos ayer una especie de análisis un poco más profundo sobre este tema, porque dijimos que José y la familia de Jacob o de Israel son esa familia que son para Dios la familia de donde va a venir el Salvador del mundo. Para Dios, la familia de Jacob ha sido elegida o escogida para ser la heredera de las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac. Ahora se las repite a Jacob. El tema es que Jacob es el hijo menor de Isaac. El hijo mayor se llama Esaú. El hijo mayor es el hombre que ha menospreciado la primogenitura. O sea, el menospreciar la primogenitura significaba que para Esaú lo de Dios no tenía ninguna relevancia. O sea, es como aquella persona que dice, bueno, yo respeto tus creencias, yo sé que ustedes creen en Dios, yo no. Algunos dicen, yo sé que ustedes consideran a Dios como algo importante, para mí no. ¿Me hago entender? Entonces aquí vamos a notar que Esaú es el hombre que es un profano en el sentido de que, sabiendo que Dios es real, no lo considera para nada en su vida, al punto de que cambia su primogenitura por un plato de lentejas, y al perder su primogenitura sin saberlo, Esaú,
ha perdido el sacerdocio, ha perdido la doble porción sobre su hermano a nivel financiero y ha perdido el cetro de rey. El cetro de rey tendría que venir del primogénito. Ahora Jacob, por elección divina, lo ha asumido. Jacob o Israel es ahora el primogénito de la familia. Y el crecimiento financiero, el crecimiento de rey y el crecimiento de liderazgo de Esaú es exponencial. O sea, en otras palabras, el que Dios dijo que no iba a ser el bendecido, entre comillas, es el bendecido. Porque uno lo ve que crece, que prospera, que su familia se extiende, que tiene reyes de su familia, mientras que el heredero de las promesas de Dios es una familia llena de conflictos, es una familia llena de muchos problemas y de muchas crisis, que uno dice, Dios mío, esta gente de Israel es gente con problemas y con dificultades muy grandes. ¿Cómo es que Dios escogió a Jacob? ¿No sería que escogió mal? No se preocupe, porque una de las cosas extraordinarias en Dios es que para que usted y yo podamos heredar en Dios las promesas, antes que venir la bendición, viene el proceso. Entonces, otra vez, Esaú, el hermano de Israel, el hermano de Jacob, va a ser el servidor de Jacob. Sin embargo, de su familia, el crecimiento, que eso está en el capítulo 36, el crecimiento de su familia es explosivo, el tema financiero es explosivo, mientras que el desarrollo y el crecimiento de Jacob es lento. Solo tiene 12 hijos, pero de Esaú igualmente 12 hijos, pero se multiplican, muchachos, de manera increíble. Con mujeres por todas partes, se convierten en una familia extraordinariamente grande, ocupan lugares estratégicos en el territorio de Israel y se convierten, dije, en una familia muy relevante, muy influyente en el contexto. Mientras que la familia de la promesa, de donde vendrá el Salvador, crece demasiado lento. Pero cuando digo lento, es lento. O sea, llega un momento en que uno mira y uno detalla que el crecimiento de Jacob es más que lento, está bajo amenaza de desaparecer, bajo amenaza de extinguirse por los conflictos de afuera, por los conflictos de adentro. Es una familia con problemas. Entonces notemos algo. A eso agréguele que entonces José es distinguido por su padre Israel como el hombre que porta la túnica de colores. Portar la túnica de colores ya es un mensaje para Rubén, que profanó la cama de su padre, de que José va a ser el heredero. Que José, a los ojos de los otros hermanos, José es el primogénito, es el que tiene las promesas, el que va a recibir las promesas. Y eso cae mal en el corazón de la familia, de los hermanos. Por eso cuando vamos al pasaje dice, entonces, y no tengo que leer para poderlos poner en el contexto a todos, solo lo voy a leer. Entonces dice la palabra, y quiero que lo observen en detalle, no lo voy a repetir porque ya ayer compartí eso, aunque voy a dar pequeños vislumbres de lo que se compartió ayer. Dice la palabra que dice el verso 30 y capítulo 37, versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde moraba su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, los hermanos de las concubinas de Jacob tenían mala fama. O sea, en otra palabra, había una mala reputación en familia. Esos muchachos no se portaban bien. Cuando dicen que tenían mala fama, significa que posiblemente eran señalados de muchas cosas negativas. Y entonces dice, pero amaba Israel a José más que a todos sus hijos. O sea, amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. No podían hablarle pacíficamente. O sea, las peleas en familia eran
Y el resentimiento y las malas miradas y las malas actitudes a José eran identificables, reconocibles como una marca especial de esta familia. El tema es que Jacob viste a José con una túnica de colores, pero acontece algo. Dios le da un sueño que lo identifica por encima de sus hermanos. A mí que me distinga un padre, es normal, los padres a veces tienen preferencias entre comillas por un hijo que no debería ser, porque si hay algo que los padres deberían hacer es, sin distinción, manifestar amor hacia todos de igual manera, para evitar que se generen dentro de la familia esos resentimientos que a veces surgen y que son a veces irreparables. Era muy manifiesta diríamos, no la aceptación, sino el amor de José por su hijo, de Jacob, de Israel, por su hijo José, que eso llegó a convertirse en un problema familiar. Entonces no le hablaban pacíficamente, le hablaban con rechazo, con desprecio, con odio. Yo he escuchado a familias que se tratan y dicen, sí, usted es usted es el preferido de la mamá, usted es el preferido del papá. Ojo con eso. Hay que ser sabio en la manifestación del amor hacia los hijos. Hay que ser prudente y saber administrar esa parte emocional. El tema es que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Dije una vez más, una cosa es que el papá te distinga, la mamá te distinga, y otra que Dios te distinga sobre tus hermanos. Porque soñó José un sueño y se lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerlo todavía más. Y entonces se le dijo, oíd este sueño, ahora este sueño que he soñado. Y yo le decía ayer a los amados que eso es una redundancia. Él simplemente él tenía que decir, mire, he tenido un sueño y quiero que escuchen el sueño. Pero de la forma como está conjugado significa que el sueño que está refiriendo José, de la forma como lo identifica, está diciendo que no es un sueño suyo. Porque dice, oí ahora el sueño que he soñado, significa que el sueño que está soñando José no es propio, es el sueño de alguien más. Y aquí básicamente está introduciendo el concepto, mire lo que Dios me dijo. Esa famosa frase de los evangélicos hoy día. Yo quiero que escuchen lo que Dios me dijo, lo que Dios me habló, el sueño que tuve de parte de Dios. Y entonces ya describe el sueño. Aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Imagínense ese sueño tan extraordinario que tuve. Le respondieron sus hermanos, ¿reinará sobre nosotros? ¿O señoreará sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa del sueño y sus palabras. O sea, otra vez, hay dos cosas que se destacan para que el aborrecimiento de estos hermanos hacia José sea profundo. Uno, que el papá lo distingue. Y segundo, que ahora José dice que Dios también lo distingue por encima de ellos. Que es Dios el que está metido en el asunto. Porque él está diciendo básicamente, mire, este es el sueño que he tenido, que Dios me dio. Este es el sueño que Dios me regaló. Esta es la palabra que Dios me dio. Y sus hermanos dijeron, este es mucho loco, ingreído, a ver, ¿cómo le podíamos llamar? Orgulloso. ¿Cómo va a decir eso? Y entonces, el tema es que no soñó solo eso, sino que dice, soñó aún otro sueño. Lo contó igualmente a sus hermanos, diciéndole, aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esos son sueños, dirían algunos, fue que comió algo que no tenía que haber comido. Y lo contó a su padre también, a sus hermanos. Y entonces su padre ahora responde, ¿qué sueño es este que soñaste, muchacho? Estás loco. ¿Qué es ese sueño que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Están conmigo? Significa que, vas a señorear sobre todo, muchacho. El tema es que dice la palabra, sus hermanos le tenían envidia. Porque, oye, otra vez, puede ocurrir
que lo que Dios nos dice a nosotros de manera particular puede generar envidia o resistencia en la vida de otros que están a nuestro alrededor. Puede ocurrir y va a ocurrir muy a menudo. Puede ocurrir. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en el asunto. Su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre Siquem. Y este versículo que está en el verso 12, este versículo 12 es muy especial. ¿Por qué? Recuerden, Siquem fue aquella tierra donde Dina fue violada y sus hermanos hicieron locura. Simeón y Leví hicieron un desastre. Les tocó huir de esa tierra. ¿Por qué? Porque estos muchachos, cuando mataron un poco de gente por causa de la violación de su hermana, hicieron que los pueblos circunvecinos se reunieran para querer destruirlos. Y allí es donde Dios le dice a Israel, que está lleno de miedo: nos van a desaparecer, muchachos, hicieron una locura. Nos van a matar a todos, nos van a desaparecer. Ahora estos muchachos que salieron de Siquem huyendo porque los pueblos circunvecinos los querían matar, regresan a pastorear las ovejas allí y se ponen todo el tiempo en el borde de, a un paso del vacío, de caer en la inexistencia. Porque si estos pueblos de Siquem quieren matar a estos muchachos, es muy fácil. Son 11 hermanos nada más. Es una familia pequeña. Mientras que los pueblos circunvecinos son mucha gente, son muchos pueblos. Ahora se ponen al borde del abismo, al filo de la navaja, dirían algunos otros. Se ponen al borde del abismo, al filo de la navaja, porque se van justamente a aquella tierra donde su hermana fue vejada, fue maltratada, y van a pastorear allí. ¿Por qué no van a pastorear a otro lado? Esta es una familia que tiene problemas y que todo el tiempo está jugando, entre comillas, frente a la posibilidad de desaparecer, porque se están exponiendo al peligro constantemente. Entonces le dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Esta parte me parece muy especial porque, otra vez, no sé si se le parece a los que son lectores de la Biblia, a los buenos lectores de la Biblia, que el libro de Isaías, capítulo 6, presenta un cuadro donde Dios pregunta a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros a hablarle a este pueblo? ¿A compartirle a este pueblo? ¿Qué dice Isaías? Que él dijo: heme aquí, envíame a mí. Solo que esa frase es una representación teológica de lo que el Padre en el cielo, cuando necesitó salvar al ser humano de su condición de pecado, antes de que incluso el hombre pecara, antes de que el hombre pecara contra Dios, Dios hizo una pregunta: el hombre va a pecar, el hombre va a caer en esta condición. ¿Quién podría rescatar al hombre de esta condición? Y es el Hijo eterno. Eso está en el Salmo 110, verso 1. El Hijo eterno de Dios, el unigénito de Dios, quien dice: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero salvar la humanidad que va a caer. Yo quiero rescatar a la descendencia de Adán que va a caer. ¿Por qué tengo que unir esto? Porque de aquí en adelante hay una conexión tremenda entre lo que le pasó a José y el Espíritu de Jesús viniendo a salvar al mundo. Entonces, Israel le dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, tierra peligrosa, tierra muy conflictiva. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Hay diligencia. José es un muchacho dispuesto a obedecer a su padre en las encomiendas o en las tareas que se le asignan. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Otra vez, ¿dónde está Jacob? ¿Dónde está Israel con su familia? Está en Hebrón. Hebrón es una palabra que en hebreo significa comunión. Comunión con Dios. Es el lugar de la comunión con Dios. Es el lugar de la intimidad con Dios. ¿Y a dónde los envía? Porque estos muchachos se han ido a Siquem. Allá, Siquem es una tierra de amenaza. Siquem es una tierra que le trae muy malos recuerdos a la familia de Jacob. Sin embargo, estos muchachos han escogido este lugar para apacentar las ovejas de su padre. Llegó a Siquem. Y entonces dice la palabra
que lo halló un hombre. Y este hombre aquí me parece extraordinario. En otras palabras, Israel manda a José a hacer el trabajo y José se pierde. José no encuentra a sus hermanos. Otra vez, José se pierde en el proceso. Está perdido, no lo encuentra a sus hermanos. ¿A dónde estarán mis hermanos? Y lo halló un hombre. Nota la palabra, lo halló un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿De dónde viene? ¿Qué significado espiritual tiene este hombre? Míreme acá. Sin este hombre que aparece en esta historia que no tiene nombre, la historia de Israel habría terminado totalmente diferente. Pero este hombre es el que conecta a José con la historia que se va a revelar a partir de ahora. Un desconocido. Algunos comentaristas teológicos dicen que este hombre es un ángel o es un enviado de Dios para guiar a José a la conexión con el propósito que Dios tiene con él. ¿Están conmigo? Lo halló un hombre andando errante por el campo. Le preguntó a aquel hombre, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando? Y yo quisiera detenerme por un instante en esta pregunta. ¿A qué se parece? Cuando Jesús de Nazaret empieza su ministerio, dice la Biblia que cuando Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, algunos de los discípulos empezaron a seguir a Jesús. Y cuando lo empezaron a seguir y vio Jesús que lo seguían, pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? Esta pregunta a nivel teológico no es una ubicación de lugar, sino de propósito. Otra vez, a los que están allí conectados en las diferentes plataformas. ¿Qué es lo que tú buscas en la vida? ¿Estás perdido? ¿Qué estás buscando justo ahora, en esta etapa de la vida? ¿Qué estás buscando? Y si lo analizamos desde un punto de vista teológico o espiritual, José estaba buscando el propósito de su vida, pero nadie lo conectaba. Los discípulos de Jesús estaban buscando el propósito a su vida, pero nadie los conectaba. Entonces dice la palabra, José respondió después, porque yo primero tengo que hacer el análisis teológico y después meterlos en la historia. Respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y resulta que, vaya casualidad entre comillas, aquel hombre sabía dónde estaban sus hermanos. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les he oído decir, vamos a Dotán. ¿A dónde van? A Dotán. Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló allí justamente en Dotán, donde aquel hombre extraño, sin nombre, les dijo que los encontraría. Otra vez. Dotán significa dos cisternas. ¿Cuántas? Dos cisternas. Dos cisternas. Qué interesante lo que... Mire, cuando usted estudia la Biblia, no vaya corriendo desenfrenadamente, como locamente, leyendo la Biblia, sin buscarle textos, contextos, significados, interpretaciones a cada cosa que pasa allí. Aquel extraño, que perdónenme, me uno a los comentaristas que están allí diciendo que aquel extraño tiene que ser un ángel o un ser enviado por Dios. ¿Para qué? Para conectar a José, que está perdido, porque José está perdido. José no sabe cuál es el propósito de su vida. Y cuando aquel hombre lo encuentra, le dice, ¿qué estás buscando? Aquel dice, estoy buscando a mis hermanos. Él le dice, ya sé dónde están. No están acá, pero están allí. Han salido de este lugar y ahora están allá, en aquel lugar llamado dos cisternas o dos opiniones. Significa dos cosas a la vez. Esta palabra significa dos cosas. Dos leyes, dos opiniones, dos cisternas. ¿Están conmigo allí? Cuando ellos lo vieron de lejos, los que están apacentando allí en el lugar que se llama dos leyes, dos cisternas, dos opiniones, cuando ellos lo ven de lejos, antes de que él llegara cerca de ellos, conspiraron para matarle. ¿Están conmigo allí? Esta es la familia del hombre
al que Dios dijo que será más grande que su hermano, que ya tiene reyes, que ya tiene influencia, que ya tiene posesión de territorio, que ya tiene una gran influencia en el contexto de la cultura antigua. Ya es un hombre con crecimiento, o sea, podríamos decir, es el hombre que se está saliendo con la suya, porque aunque no tiene la bendición del Señor y ha sido un profano, mire cómo le va bien. Mire cómo le va bien, cómo crece su negocio, cómo crece en sus finanzas. Hermano, mire, cuando nosotros aprendemos a hacer un juicio basado en la temporalidad, o sea, en la inmediatez, lo que está pasando ahora, y no tenemos la capacidad de mirar hacia el futuro, nosotros cometemos un error flagrante. Nosotros estamos viendo con una visión terrenal y resulta que tenemos que aprender a ver con una visión celestial, porque Dios nos da la capacidad de percibir o de interpretar nuestro futuro basado en lo que Él nos ha dicho, no en lo que está pasando ahora. Y es posible que lo que Dios nos ha dicho esté desconectado, entre comillas, por ahora, de lo que Dios nos ha dicho esté desconectado de mi realidad ahora. Puede ser que Dios me haya dicho que voy a ser bendecido, voy a ser prosperado, que voy a tener una vida de influencia y justamente nada de eso está pasando. ¿Están conmigo? Entonces dice la palabra que cuando aquella familia que está pasando por procesos de prueba, que tienen diferencias, ahora nota algo dentro del contexto de la familia, quieren matarse entre sí mismos. O sea, no hay necesidad de que el diablo venga y, perdóneme, use cualquier otro elemento externo. No, la misma familia se quieren comer entre ellos mismos. Y yo ayer compartí algo, que hay algo extraordinario en esta familia. Se odiaban, se aborrecían y todo esto, pero nunca se dividieron. Nunca vivió uno lejos del otro. Nunca se fue uno lejos del otro. No podían hablarse pacíficamente, habían conflictos internos y jamás se separaron. Vaya y pregúnteme usted, ¿cómo es posible que esta familia, que tenían tantas dificultades, nunca se separaron? Porque había una amalgama que los unía. Diga, el propósito de Dios. Ellos tenían algo extraordinario. El propósito de Dios hacía que ellos no pudieran separarse. Porque yo conozco a gente que dice, yo busqué vivir aquí en Barquisimeto porque yo vengo de una familia y yo quise poner distancia. Pero esta familia que tenía esta manera de vivir, de pensar, tenía una amalgama que los unía indestructiblemente. Se llamaba el propósito de Dios, el plan trazado por Dios. Lo que hizo que esta familia jamás se desintegrara es que Dios estaba en la historia de cada uno de estos miembros de esta familia. Cada uno de ellos era indispensable para la construcción de esta familia, por lo tanto, nadie los pudo separar. Cuando ellos vieron de lejos a su hermano, antes de que él llegara, conspiraron para matarle. Matemos a este hombre. Y se dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. ¿Aquí viene qué? El soñador. Ahora puedes venir, matémosle y echémosle en una cisterna. O sea, convirtamos la cisterna en una sepultura. Matémosle, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Están conmigo? Y veremos si va a seguir soñando lo que está soñando. Veremos qué va a pasar con sus sueños. Pregunto, ¿quién le había dado los sueños a José? La túnica de colores se la había dado su padre, pero los sueños se los había dado Dios. La túnica de colores era la distinción de su padre, como la identificación que el padre estaba haciendo de manera pública con sus hermanos de que para Israel, para Jacob, José era su primogénito. Era su hijo especial. Pero una cosa es la túnica de colores y otra son los sueños que Dios le dio. ¿Qué está tratando de hacer estos hermanos de José? Matar al Dios de los sueños. Eliminar al Dios que está dándole un sueño tan especial a José. Es un levantamiento espiritual contra el Dios que te pone un sueño en el corazón y otros quieren matar. ¿A quién quieren matar realmente? A Dios, al Dios de los sueños. Y yo quiero decirle, mire, con cada uno de los que está conectado en esta hora por Facebook, que es un buen número,
que llega el día, al finalizar el día, llega entre 1.500 a 2.000 conexiones. Y en TikTok, el grupo que está allí, que empezó, por cierto, ya llevamos 3 días con hoy. ¿Cuántos sueños ha puesto Dios en su corazón y en su mente? Y usted dice, no, pero nada se ha cumplido. Y posiblemente usted está pasando por una etapa de la vida donde usted ve que los sueños de Dios, antes que cumplirse, se desvanecen. Y que hay un mundo espiritual que está tratando por todos los medios de conspirar para que los sueños de Dios no se cumplan. Mire, si hay algo que usted tiene que aprender, y es que cuando Dios pone el sueño, un sueño en el corazón de alguien, Él se encarga de hacer que el sueño se haga realidad. Tenemos que aprender a descansar en Él, a confiar en Él. Dios nos da un sueño y Él trabaja para que el sueño se cumpla. Mire, ¿a qué Dios nosotros le serviríamos? Por ejemplo, ¿qué Dios sería ese Dios que te da un sueño y cualquiera puede eliminarte del camino? Yo conozco a mucha gente que tiene temor frente a la vida, frente al mundo, frente a las cosas que viven el día a día, porque piensa que después de que Dios le dio un sueño, que estableció con él un propósito, que trazó para él una meta, unas tareas, unos objetivos que cumplir, hay muchos que piensan que el enemigo puede inventarse algo y matarte. Puede matarte en un accidente, puede matarte de diversas maneras. ¿Sabe usted cuántas veces el enemigo maquina al día eliminar a gente que tiene un sueño que ha sido puesto por Dios en su corazón? ¿Cuántas veces conspira el enemigo? Todo el día. Es más, al enemigo le gustaría matar a Dios definitivamente para que no siga soñando. Y básicamente lo que están haciendo estos muchachos es, ahí viene el soñador. ¿Qué odiaban de José? 2 cosas. La túnica de colores y el sueño de Dios. La distinción que le hacía el Padre terrenal y la distinción que le hacía el Dios celestial. Eso lo odiaban terriblemente. Y ellos dijeron, hagamos algo, matémoslo, quitémoslo del camino. No queremos verlo más. Que se desaparezca él con todos sus sueños y que nos deje en paz. Que no deje de humillar, entre comillas. Que no deje de estar hablando de que Dios le ha dado una visión, que le ha dado un plan, que le ha dado una meta. Eso me hace pensar mucho en el pastor, nuestro pastor José Satirio dos Santos, por cierto. Es cuando Dios le da la visión hace 50 años, por cierto, atrás. Hace 51 años, perdóneme. Bueno, para él ya pasaron 50 años y empezó en el año 1, porque para el pastor Satirio, él no está viviendo en el año 51, sino en el nuevo comienzo. Cuando él llega a la ciudad de Cúcuta como misionero, y Dios le da una palabra de que Cúcuta será una plataforma misionera para las naciones, y él llega, lo primero que encuentra es una taquilla de una cancillería que le dice, y de un consulado que le dice, no te vamos a sellar más el pasaporte. Y aquí no vas a entrar como misionero. No necesitamos misioneros, y menos evangélicos. Mire, ¿cuánta gente ha querido matar el sueño que Dios ha puesto? Mucha gente lo va a intentar en el camino. Lo van a intentar. Pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Isaías? El que conspirare contra ti, sin mí lo hará. Cuando Dios tiene un sueño en la vida de alguien, que ha depositado un sueño, porque es que los sueños de Dios los viste de carne y los pone en la historia de la humanidad, los pone en el seno de una familia para cumplir un propósito. Otra vez, los sueños de Dios los viste de carne, les pone nombre. En este caso se llamaba José. Con José hay un plan, pero también un plan con Simeón, con Leví, con cada uno de los hermanos de José. El tema es que ellos odian lo que tiene José. La distinción que Dios le ha dado a José, ellos odian esa distinción. Y otra vez, los hermanos de José odian la túnica de colores que lo señala como el primogénito de la familia, el heredero de la familia. Pero la familia de José, los hermanos de José odian los sueños de Dios en él. Que Dios le esté dando sueños. Es más, yo creo que ellos dijeron, muerto el perro, muerta la sarna, perdonen la palabra. Nos quitamos a este hombre de encima, nos hace sentir incómodos, nos hace sentir mal. Pero los que tienen sueños en Dios, debes saber, el Dios que te puso un sueño sabe con qué te tendrás que enfrentar, contra qué enemigos tendrás que luchar, y te dará al final, la victoria final. Será irrebatible, irrevocable, nadie te la podrá quitar, porque no es tu sueño, es el sueño de Dios. Y si hay algo que podemos destacar de Dios es que Él no miente. Si Él te dijo
Que vas a ser bendecido, espera el tiempo de la bendición. Que vas a ser honrado, espera el tiempo de la honra, aunque por ahora estés viviendo en deshonra. Si Dios te ha dicho que vas a ser bendecido financieramente y que vas a ser una fuente de bendición para mucha gente, y ahora no tienes ni siquiera con qué pagar el pasaje del transporte para irte a trabajar o para hacer alguna cosa, vive tu proceso. Aprende a depender del Dios que te dio el sueño, porque el Dios que te dio el sueño te va a guardar hasta el final. Yo quiero orar por usted. Queda un minuto. Quiero orar por su vida y por su familia. Posiblemente sean una familia como la de José, o como una familia como la de Jacob, la de Israel, con muchos problemas, y usted dice, con esta familia no hay futuro. Mire, hay futuro porque Dios eligió esa familia a través de ti, a través de mí, para convertirlos en una bendición, a pesar de todos los rollos que tienen. Y los sueños que Dios ha hecho ha depositado en cada uno de los miembros de esa familia se van a cumplir. Porque José solo era un instrumento temporal en las manos de Dios para hacer que un plan mayor se cumpliera. Por lo tanto, diga conmigo, Señor, gracias por poner tu mirada en mi familia. Gracias por escogerme para conocerte. Y gracias por poner tus sueños en mi corazón. Que se cumplan tus sueños en mi corazón en este día, en esta familia. Que se cumplan tus sueños en mi familia a partir de ahora, que yo tenga claridad de que no voy a morir antes de que el sueño de Dios se cumpla. No voy a morir antes de que el sueño de Dios se cumpla. Diga, y si ya se cumplió el sueño de Dios, entonces no tendré problema en irme. Pero mientras que el sueño de Dios esté vigente para mí, diga, voy a sobrevivir los procesos, las amenazas, las crisis, todo lo voy a sobrevivir en el poder de la palabra. Diga, yo lo recibo en esta mañana. Y si usted lo cree, los que están allí por Facebook, que los bendigo, que son muchos, denle un aplauso virtual. Los que están por TikTok igualmente, diga conmigo, gracias a Dios por poner tus sueños en mi corazón y por hacerme entender que si yo confío en ti, las cosas van a funcionar y todo va a ser para bien.